tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que hemos creado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, un espacio en el que conversaremos alrededor del tema de las remesas, un dinero que es enviado por los colombianos en el exterior a sus familias y que seguramente vamos a encontrar muchas oportunidades y mucho para conversar el día de hoy. Quiero empezar compartiéndoles un saludo de parte del doctor Pedro Andrés Bravo, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de nuestro departamento. Entonces los dejo con un pequeño saludo de su parte. Bueno, es un día muy especial porque somos un departamento innovador, aparte de ser el departamento que más remesas recibe en Colombia. Somos un país y un departamento que le está apostando a la buena utilización de esas remesas, no solamente en el consumo, sino también en el ahorro y sobre todo la inversión para proyectos inmobiliarios, la inversión para proyectos productivos, que lo que hagan es que le generen más ingresos a nuestros ciudadanos vallecaucanos, o sea, que no se vaya simplemente para el gasto y se acabaron los recursos, ¿no? Que podamos decir, me llegaron recursos del exterior, lo invertí. Y la inversión también puede ser en educación, por supuesto, porque es la mejor inversión que podamos tener en conocimiento. Pero si tenemos proyectos productivos, después vas a tener ingresos y vas a generar empleo. Y de esa manera la economía sigue dinamizándose. No podemos tener mejor conferencista que el doctor Cristian Mancera. Él es experto internacional. No hay nadie en Colombia más versado que el doctor Cristian en estos temas. Así pues que doy apertura oficial a este magno evento. Por favor, aprovechenlo y quiero ver los resultados prontamente, que me digan que hay muchas inversiones nuevas producto de las remesas vallecaucanas. Feliz día. Bueno, como les dijo el secretario, las remesas son entonces hoy en día un gran importante ingreso para nuestro departamento y por esa razón hoy tenemos un experto que nos acompaña y que quiere hablarnos un poco más sobre este tema. Yo se los voy a presentar. Él es Cristian Mancera Mejía, que pertenece a la organización sin ánimo de lucro Servicolex. Es abogado, experto en temas migratorios colombianos y de Estados Unidos, experto en derecho de familia, derecho comercial y consultor empresarial. Es director de la red Servicolex, que atiende a colombianos en el exterior en distintas partes del mundo. Y desde 2016 atiende a colombianos y sus necesidades. Entonces, Cristian estará con nosotros en un espacio de aproximadamente 20 minutos y después de este espacio queremos también cortar con su participación y poder responder a aquellas preguntas que surjan alrededor del tema de las remesas. Cristian, mucho gusto en tenerte en este espacio, bienvenido y gracias por estar aquí. Un placer estar contigo, con todos los vallecaucanos, con toda la gente de nuestra región que nos ve en el territorio colombiano, pero también que están en el exterior y que están interesados en escuchar este tema tan importante sobre las remesas. También trataremos de explicarle a toda la ciudadanía que nos está viendo qué es Servicolex y quiénes la integran, para que también generemos un contexto alrededor de esto y centrarnos muy importante en las cifras y qué significan las remesas, qué podemos hacer con ellas más allá del gasto de consumo, que es importante que la gente entienda, y hacer la aclaración también que estas iniciativas buscan abrir espacios de oportunidades para que la gente, más allá de generar un gasto de consumo, que es importante para sus familiares que residen en territorio colombiano en el departamento, sino también brindar oportunidades para que esos mismos colombianos que están en el exterior puedan darle desarrollo a su región y frenar, sin duda, el ciclo de falta de oportunidades que hace que se fuguen nuestros talentos de nuestro departamento, y eso es básicamente sobre lo cual se va a centrar la presentación de hoy. Entonces voy a darle compartir para que podamos iniciar. Entonces aquí tenemos este tema de remesas y desarrollo, que es de suma importancia que podamos entender de qué estamos hablando cuando tocamos el tema puntual de las remesas y ese dinero que ganan los colombianos en el exterior, que finalmente tenemos ciudadanos colombianos que han emigrado en diferentes décadas y que han permitido, por ejemplo, que nuestro departamento se desarrollen grandes proyectos de construcción, sobre todo en el tema de vivienda, pero también han permitido
que muchos de nuestros hijos, sobrinos, nietos y familiares puedan acceder a educación superior, porque estos colombianos finalmente viven por fuera, son vallecaucanos, pero finalmente le han apostado a ese desarrollo no solamente de su departamento, sino también de sus familias, y es importante también visibilizar el aporte que hacen estos ciudadanos. Y muchos de ustedes se van a preguntar, ¿qué es Servicolex? Servicolex es servicios para colombianos en el exterior, también para latinos en el exterior, que finalmente lo que buscamos es integrar a un grupo de líderes a nivel internacional que nos permite llegar a diferentes enclaves donde están diferentes comunidades de colombianos en el exterior. Servicolex, por ejemplo, ha visitado países como Panamá, México, Alemania, España, Italia. Hemos estado presentes en diferentes momentos críticos. En aquel momento, por ejemplo, de la pandemia, los colombianos estuvieron muy invisibilizados. Fue un momento difícil para muchos de estos ciudadanos que finalmente fueron visibilizados a través de la red Servicolex y que logramos que muchos de ellos pudieran ser tenidos en cuenta por los consulados y la Cancillería en ese momento y pudieran regresar a sus hogares durante la pandemia. Y ayudamos en diferentes países también con ayudas humanitarias. Entonces, Servicolex es una organización creada para prestar sus servicios a la comunidad colombiana y latina, tanto en Colombia como en el exterior, incluyendo las comunidades migrantes de varios países, pero fundamentalmente a los colombianos que residen en el exterior. Esta organización está conformada por colombianos que desean tener una red que verdaderamente ofrezca servicios a la comunidad en temas de emigración, adaptación, emprendimiento y desarrollo económico de las regiones, en este caso del Valle del Cauca, de donde salen nuestros migrantes sin sacar, obviamente, provecho personal. Y cuando mencionamos provecho personal nos referimos puntualmente a que estamos presentes para brindar esa orientación, sobre todo a la hora de que el colombiano o el vallecaucano quiera emigrar, también brindándoles la asesoría necesaria para que cuando lleguen al estado receptor, por ejemplo, y quieran comprar un carro, sepan cuál es el proceso de compra de un vehículo y no sean estafados, o por ejemplo, recomendar espacios para que puedan aprender un idioma, en el caso de Estados Unidos el idioma inglés, o si van a emigrar a otro país, que se brinden alternativas, que inclusive muchas veces los mismos estados receptores prestan estos servicios, y de ahí la necesidad de crear una organización como Servicolex para poder brindar todo este acompañamiento, no solamente en temas de orientación, temas de migración, sino también en temas de desarrollo económico, para ver cómo logramos también frenar el ciclo nefasto, como lo mencionamos nosotros, de la emigración desordenada, que finalmente surge a través de un problema de inmediatez, un problema de necesidad, y finalmente lo que estamos buscando es que el colombiano que emigre lo haga de manera ordenada y responsable, teniendo en cuenta a dónde va a ir a llegar, quién lo va a recibir, y que esas oportunidades que se abran en el exterior se hagan siempre en forma regular, para facilitar ese proceso de ese colombiano que reside en otro país y que finalmente pueda a su vez enviar sus remesas y que pueda eventualmente ayudar a su familia, y por qué no desarrollar proyectos que de pronto el departamento y la misma Secretaría de Desarrollo Económico puedan brindarle a estos ciudadanos, y de ahí la idea detrás de Servicolex, servicios para colombianos y latinos en el exterior. Entonces muchos de ustedes estarán preguntando por qué este tema de la migración es tan importante, por qué hay que hablar de migración del Valle del Cauca. Pues resulta que el departamento del Valle del Cauca es el departamento que más migrantes tiene en el exterior, que más migrantes emigran de nuestro departamento, sobre todo en cifras brutas, lo que tiene que ver con el cúmulo completo de colombianos que emigran de territorio colombiano, y el departamento del Valle del Cauca es el departamento que más migrantes tiene a la hora de contabilizar estos datos. Entonces, ¿por qué la inmigración es importante? Porque finalmente se genera por diferentes causas. Se genera o por falta de oportunidades, siendo una de las principales. Se genera también por temas relacionados por la seguridad, extorsión. Muchos empresarios, por ejemplo, que desafortunadamente emprenden un negocio, pero no pueden mantenerlo, sostenerlo, y finalmente tienen que emigrar, y ahí se confabulan diferentes razones de mercado y contingencias políticas. Pero todo esto que reúne la emigración es muy importante que lo visibilicemos, porque todos los vallecaucanos y colombianos tienen que ser conscientes de que por fuera hay casi 10% de la población colombiana que reside en diferentes países, y eso nos lleva a cuestionarnos el valor que tienen esos ciudadanos, por qué debemos incluirlos, no solamente en este tema económico de las remesas, y porque eso tiene gran importancia, y lo vamos a mirar más adelante cuando nos metamos en el tema de cifras,
pero es importante que visibilicemos la inclusión de estos ciudadanos colombianos, de estas hermanas y hermanos que se han ido de nuestra región del Valle del Cauca, que siguen siendo vallecaucanos, que son colombianos y que tenemos la obligación de conectar los puntos para efectos de que esas personas también puedan seguir siendo parte determinante de las decisiones que se toman en el departamento. Y por qué no, retornar al departamento. Y de pronto, si esta persona se fue hace 10 años, hace 20 años, ya es ciudadano del país a donde se fue a vivir y está en unas condiciones económicas, de pronto esta persona emprendió un desarrollo económico de pronto en esa región donde se encuentra y tiene la posibilidad de regresar al país y de pronto abrir una empresa. Entonces la idea es poder brindarle a ese ciudadano colombiano la posibilidad de que también sueñe con volver al país y que podamos brindar las condiciones no solamente económicas, sino también en temas de seguridad para que esa persona pueda regresar al país, porque muchas veces ese mismo ciudadano que ha emigrado por la falta de seguridad y la falta de oportunidades que garanticen que pueda estar en el país y que esas, digamos, oportunidades económicas le permitan quedarse y que ese talento vallecaucano no tenga que irse a buscar espacios en otros países. Entonces es muy importante hablar de la emigración. En este caso estamos hablando del departamento del Valle del Cauca, que es el departamento que más migrantes emigran del país, de Colombia, pero también es el departamento que más remesas recibe por concepto de dinero al año en temas de inversión que tiene que ver con entrada y veces al país. Entonces es importante que empecemos a mirar esto ya desde el punto de vista no solamente de que la gente se va por falta de oportunidades y quedarnos en el discurso de la queja, sino pasemos a un discurso más proactivo de cómo podemos lograr conectar estos puntos de colombianos que se han ido, colombianos que han emprendido, digamos, negocios en diferentes países y cómo podemos ayudarlos a ellos para que también inviertan en Colombia, en este caso en el departamento del Valle del Cauca, no solamente en tema de vivienda, sino cómo logramos brindar oportunidades para que esas personas puedan apoyar, por ejemplo, al joven de la comuna, por ejemplo, de la ciudad de Cali, que de pronto tiene un proyecto importante en temas de ingeniería robótica, pero resulta que es una persona de una extracción social humilde y no tiene quien le financie ese proyecto. Y tal vez vamos a tener que ese joven termine en manos de la delincuencia. Entonces, pero puede existir de pronto un colombiano a través de ese concepto de unificar el concepto de migración, entender su importancia y entender la importancia de la inclusión, pero no la inclusión social solamente sobre los que están en Colombia, sino también cómo incluimos a todos, porque la Constitución de nuestro país, cuando habla de derechos fundamentales, no distingue quién se va y quién se queda y quién es colombiano por concepto de que se fue y ahora está en el exterior. Todos somos colombianos bajo la lupa de la Constitución Nacional del 91. Entonces, por eso es importante que conectemos la temática migratoria alrededor de la inclusión y que podamos finalmente visibilizar las historias de nuestros migrantes colombianos en el exterior, visibilizar su importancia, su sacrificio, que son personas que se han ido, pero que finalmente dejan en alto el nombre de nuestro país, y de ahí la importancia, ahorita sobre todo que vamos a tener nueva gobernación y nueva alcaldía en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca y en todo el país, que los colombianos en el exterior tienen que ser incluidos en ese plan nacional, plan departamental de desarrollo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué nos tenemos que preguntar o preocupar tanto por estos colombianos que se fueron? Y la respuesta está tal vez en lo que he venido afirmando, y es que esa población, ese 10% de la población que se ha ido, que está por fuera del país, aportan más de 8.000 millones de dólares al año en temas de divisas que ingresan al país. Al departamento del Valle del Cauca son más de 1.700 millones de dólares que entran por concepto de divisas que envían nuestros ciudadanos, nuestros vallecaucanos. Entonces, cuando vemos eso en números reflejados en el dinero que eso entra, el dinero en términos de gasto de consumo en el departamento, entonces tenemos que empezar a analizar, hombre, hay una gran importancia que tienen estos ciudadanos, nos ayudan a pagar los gastos básicos de nuestro departamento, entonces por eso es importante que hablemos de migración, hablemos de inclusión, visibilicemos a nuestros migrantes colombianos y de ahí también la importancia que quien quede gobernador del departamento del Valle del Cauca, quien quede alcalde de la ciudad de Cali y de los demás municipios de nuestro departamento, empiecen a pensar en cómo incluimos a esa diáspora vallecaucana, a esa diáspora también del Pacífico colombiano, que es vallecaucana, en todo este tema de desarrollo departamental y qué oportunidades podemos ofrecer desde la Secretaría de Desarrollo Económico y desde la Gobernación del Valle del Cauca para que no solamente se invierta en proyectos productivos que generen desarrollo en diferentes regiones del departamento, sino que también esos mismos ciudadanos que hacen la inversión, aparte de que vean un retorno,
puedan retornar al país y ser nuevamente parte del desarrollo de nuestro departamento, pero ya viviendo en Colombia con condiciones óptimas de seguridad y oportunidades. Finalmente, creo que lo que se busca es visibilizar lo que podemos aportar los colombianos en el exterior y que muchas de las respuestas a los grandes desafíos que tiene el país, en el caso del departamento del Valle del Cauca, en temas de desarrollo económico, en temas de seguridad, en temas de tecnología, están realmente en cabeza de esos talentos que se han fugado de nuestro mismo departamento. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es una remesa y cuál es el objeto de la misma? Entonces, una remesa en general se puede definir como el envío de dinero en efectivo, cheques o transferencias de un país a otro, y claramente el ingreso de divisas por medio de las remesas ocupa un lugar muy importante, ya lo hemos mencionado, especialmente en los países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, como el caso de Colombia. Y vemos que está ocupando los primeros 3 lugares de ingreso de divisas al país después del petróleo. Entonces, cuando evaluamos ese número comparado con otros ingresos del país, entonces vemos que hay una importancia, o sea, grandísima en el aporte que hacen esos colombianos en el exterior y esos vallecaucanos. Y esos más de 1.700 millones de dólares que tenemos en el exterior, que finalmente están entrando al departamento del Valle del Cauca, equivale alrededor del 20%, sino un poco más del total de las remesas que entran por concepto de divisas a territorio colombiano. Entonces es de suma importancia valorar, y por eso la idea de armar equipo con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Valle y el departamento para no solamente concientizar a los líderes de nuestra región de la importancia que tiene nuestra diáspora, sino también cómo podemos ofrecer alternativas a estos colombianos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para que puedan invertir en proyectos productivos que generen un retorno, pero que sobre todo generen desarrollo, generen una posibilidad de que nuestros ciudadanos y nuestros talentos no tengan que fugarse del departamento, y de ahí la importancia que tiene definir la remesa, que no solamente es el dinero que enviamos de un país a otro, donde hay una persona que recibe ese dinero, sino también que seamos conscientes que esa remesa tiene un impacto social, económico en las regiones en donde es recibido, y en este caso en el departamento del Valle del Cauca tiene un gran impacto en temas económicos. Entonces, cuando puntualizamos el tema y hablamos de desarrollo de la región, hablemos de remesas en el Valle del Cauca, y lo que mencionaba anteriormente, estamos hablando que el año pasado se movieron más de 1.991 millones de dólares de los casi 8.000 millones que entraron al país por concepto de divisas en los primeros 10 meses del 2022. Son cifras enormes. Imaginémonos por un momento de que ese dinero no estuviera entrando al departamento del Valle del Cauca. ¿Qué pasaría? O sea, creo que eso nos resuelve una ecuación muy importante, que en medio de las dificultades, muchas veces es nuestra diáspora, nuestros vallecaucanos quienes nos ayudan a pagar las cuentas. Entonces, por eso, de ahí la importancia de que nos metamos en el concepto de que hay que abrir espacio no solamente de oportunidades, sino para que nuestra diáspora nos ayude a desarrollar nuestra región. Hablábamos inicialmente de la importancia de las remesas, la importancia de los colombianos en el exterior y de los vallecaucanos. Y lo que les mencionaba inicialmente, todos estos dineros se van a gastos de consumo, para pagar alimentación, para pagar el recibo de la luz, para pagar un sinnúmero de gastos básicos, pero si usted analiza el dinero que le entra al departamento por este concepto, ahí nomás estamos hablando no solamente del dinero que entró y se fue a gasto de consumo, sino lo que le entra al Estado colombiano por concepto de impuestos, por concepto de desarrollo, nomás en ese tema puntual de IVA, por ejemplo, sobre todo en el gasto de consumo. Esos son temas que hay que valorar y hay que tener en cuenta, porque no solamente podemos tasar el tema de que la persona pagó el recibo de la luz, que la persona fue a mercar, sino ese impacto económico y social que tiene las remesas, y de ahí la importancia que valoremos no solamente a la diáspora, sino que valoremos ese valor económico que hay ahí incluido en estos gastos básicos que la mayoría de las familias vallecaucanas y colombianas terminan utilizando esas remesas que son enviadas por sus familiares. Entonces, cuando hablamos de desarrollo con las remesas, aparte de los gastos de consumo mencionados, las remesas claramente pueden generar desarrollo y se abren esas oportunidades. Con el secretario de Desarrollo Económico hablamos hace un año, hemos hablado puntualmente de cómo podemos, a través de proyectos productivos, garantizar que un colombiano en el exterior pueda invertir en un proyecto que finalmente se le permita a un vallecaucano, no sé, abrir una peluquería o abrir un negocio o generar X emprendimiento. Le genera un retorno a ese colombiano, pero más allá de que le genera un retorno, le genera la posibilidad
a el colombiano que está en el departamento, en el Valle del Cauca, de no tener que pensar, me tengo que ir porque es que no tengo cómo sobrevivir, no me alcanza el dinero o no tengo cómo hacerlo. Entonces, volver socios a nuestra diáspora, a nuestros vallecaucanos, de proyectos que jalonen desarrollo y que finalmente le permitan eventualmente no solamente al ciudadano colombiano que está en el departamento abrir espacios y generar oportunidades, generar empleo, generar impacto social, sino también que podamos garantizar que ese colombiano que se fue, de pronto, eventualmente pueda retornar al departamento y volver a vivir en nuestro país, que es de suma importancia también tener en cuenta eso de que sea una situación de doble vía, en donde ese colombiano en el exterior ayude a jalonar proyectos de desarrollo, pero que también eventualmente le demos la posibilidad a esa persona de regresar. De hecho, hay normatividad alrededor del retorno, pero que seamos mucho más amplios en el tema de valorar y considerar el gran aporte que le hacen los colombianos en el exterior, en este caso al departamento del Valle del Cauca, y esos proyectos productivos creo que pueden ser claves para efectos desde la Secretaría de Desarrollo Económico, brindar esas opciones, digamos, qué proyectos pueden encontrar, y ustedes van a poder preguntar eso a la Secretaría directamente, sobre todo los colombianos en el exterior que nos estén viendo, y ver qué proyectos se pueden, digamos, emprender, que ustedes puedan ser parte y que también se puedan abrir otros espacios que nos ayuden a generar desarrollo. Y quiero aclarar de que es un tema voluntario, o sea, que no hay un tema de que es que se van a coger las remesas para una cosa, no ustedes. Es una decisión que es autónoma y voluntaria, que ustedes pueden decir, bueno, a mí me gusta este proyecto en el sector, por ejemplo, de Agua Blanca, hay un colegio, hay un grupo de jóvenes que quieren emprender, no sé, un proyecto tecnológico, necesitan esto, estas son las condiciones del proyecto, que haya un proceso de validación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, y eso va a garantizar que tanto la persona que está en el exterior al invertir su dinero se asegure que ese dinero no se va a perder, pero también la Secretaría de Desarrollo Económico que haga ese acompañamiento validando de que realmente el proyecto tiene viabilidad, no solamente en el impacto social, sino en el impacto económico, y que finalmente genere no solamente empleo, sino que genere algún tipo de rendimiento, y ese es el objetivo finalmente de hablar de las remesas y utilizarlas de una manera inteligente. Inteligente no diciendo que porque se paga un servicio público no es inteligente, sino hablando de cómo podemos masificar el tema para que podamos desarrollar regiones del Valle del Cauca con la ayuda de nuestra diáspora. Y finalmente, cuando hablamos de objeto social económico, estos proyectos sirven, como lo decía inicialmente, para generar empleo, crecimiento económico de las regiones financiadas por los vallecaucanos que se fueron del país, y frena el ciclo de la inmigración desordenada al ofrecer estas oportunidades. Cuando se empiecen a ofrecer oportunidades y empecemos a ver que esa conexión entre diáspora y departamento, divisas, empieza a generar un desarrollo, vamos a empezar a ver cómo se va a frenar ese ciclo de que la gente tenga que irse, y finalmente mucho emprendedor, mucho ciudadano va a empezar a armar equipos, no solamente con la gobernación, sino también con colombianos en el exterior, para generar esos proyectos de emprendimiento y de desarrollo, que finalmente es de suma importancia que lo tengamos en cuenta para efectos de que visualicemos el futuro, y visualicemos un futuro en donde ya el departamento del Valle del Cauca no sea el departamento que más tenga migrantes saliendo, sino el departamento que más desarrollo económico tiene, porque entendió la dinámica no solamente de la emigración, sino de la inclusión de esos migrantes que se han ido en el desarrollo del país, y que hemos cumplido cabalidad el mandato de la Constitución de que es que todos los colombianos somos iguales ante la ley, y no por salir del territorio colombiano nos hace menos colombiano o se nos cercena los derechos. Un ejemplo básico de esto es que los vallecaucanos, por ejemplo, no pueden votar en sus elecciones regionales, no podemos elegir a gobernadora, no podemos elegir a alcalde, a concejales, y deberíamos poder hacerlo. Y hay mecanismos que se pueden utilizar para esto, pero es importante que tengamos claro de que es hora de hablar de emigración como visión hacia el futuro, de cómo frenamos el ciclo de una inmigración desordenada. Ofrecemos oportunidades a nuestros ciudadanos de nuestro departamento, y ofrecemos un desarrollo económico sostenible en el tiempo, para efectos de que podamos realmente hablar de una migración ordenada y responsable, pero también que tengamos compromiso en visibilizar el gran aporte que hace esa diáspora colombiana, sobre todo esa diáspora vallecaucana en números. Y quiero que miremos las cifras aquí. Esto es una información que está suministrada por el Banco de la República. Si ustedes observan, digamos, en términos de divisas y cómo han ido ingresando estos dineros a territorio colombiano,
Ustedes ven la gráfica en el color amarillo, cómo en 2021 se genera ese incremento y obviamente nos faltó el año 2022, pero vamos viendo cómo va incrementándose y los valores en términos de recursos que han ido entrando a territorio colombiano y la importancia que tiene que hablemos de este tema, porque hay un tema que me parece válido reseñarlo y es, vemos a diferentes sectores hablar de remesas, vemos a varios sectores hablar del dinero que entra al país, pero más como un tema anecdótico. Entraron 8.000 millones o entraron cierta cantidad de dinero, pero no estás conectando los puntos. Entonces estamos es como incentivando de una u otra forma que la gente se vaya. Tenemos que incentivar es que ese dinero que entra al país y que esos colombianos que están por fuera nos ayuden a desarrollar industrias tan importantes como el turismo. Por ejemplo, muchos emprendimientos del departamento del Valle del Cauca en relación al turismo, una región tan rica en recursos turísticos, en recursos de toda la gastronomía vallecaucana. Creo que es una oferta enorme que podemos brindar y que podemos hacer, como decimos nosotros popularmente, armar parche, armar combo con personas que estén en el exterior para desarrollar nuestra región, con proyectos que son productivos, con proyectos que tienen que ver concretamente con el tema del desarrollo del turismo y que nuestra gente del departamento entienda de que el turista, ese colombiano que viene de afuera, no es millonario, simplemente vive por fuera y simplemente por el tema de la conversión gana un poquito más que el que está en Colombia. Entonces es como logramos unir esfuerzos para que estas cifras que vemos en pantalla, que son, o sea, claras, no se queden simplemente en la anécdota o en la reseña de que, uy, entró mucho dinero, sí, pero ¿cómo hacemos para conectar esos puntos y convertir algunas de esas remesas en proyectos productivos que generen desarrollo y que le brindemos la oportunidad a nuestra diáspora de que sea una parte activa del desarrollo del país? Y parte de esta conferencia que vamos a estar haciendo hoy y lo mismo el jueves es haciendo la conciencia en todos ustedes que nos están viendo de la importancia que tienen los colombianos en el exterior. Dos, la importancia que tiene las remesas como eje de desarrollo en nuestro departamento. Y tres, cómo logramos generar desarrollo a través de unos proyectos productivos que finalmente todos nos podamos beneficiar, no solamente quienes están por fuera, sino los que están adentro, y que frenemos ciclos nefastos de exclusión social, de falta de oportunidades, y que finalmente la gente tenga que ir corriendo del país porque sencillamente no tiene acceso a oportunidades. Pero estas cifras que están aquí del Banco de la República son contundentes y por eso es importante reseñarla. Cuando hablamos, por ejemplo, de población de colombianos en el exterior, en el 2010, por ejemplo, Cancillería hizo un censo a través del DANE en donde hablaban que habían 4.500.000 ciudadanos en el exterior, viviendo en diferentes países. Perdón. Aquí tenemos cifras actualizadas a 2020, de acuerdo a cifras que nos ofrece Migración Colombia, y nos habla de que tenemos una cifra que ha ido aumentando a 2020 de 3.024.233 ciudadanos. Claramente, aquellos que vivimos en el exterior tenemos claro de que esa cifra es muy inferior a la cifra real, porque finalmente salen demasiados colombianos, hay unas poblaciones flotantes que se quedan en el exterior, que regresan a territorio colombiano, pero finalmente el fuerte de esa diáspora sin duda es mucho más de 3.024.000, teniendo en cuenta nomás la cifra registrada en tema de migración colombiana en los Estados Unidos, por ejemplo, la cifra alcanza casi los 2,5 millones de ciudadanos que viven por fuera nomás en los Estados Unidos. Entonces es importante también hacer el llamado a las diferentes entidades del Estado colombiano para que facilitemos la manera de censar quiénes realmente están en el exterior, cuántos, dónde están actualmente, porque nos ayuda a tener claro qué herramientas y qué programas se pueden establecer para conectar a esos colombianos con sus diferentes regiones. Entonces aquí ustedes observan, por ejemplo, la fluctuación. Eso también es una fuente que nos brinda Migración Colombia, y cómo ha ido aumentando de acuerdo a los años, ¿no? Si vemos la cifra, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, vemos cómo ha cambiado digamos, el número en términos de porcentaje de ciudadanos que han ido llegando a este país. Vemos en el caso de Venezuela cómo se ha ido reduciendo a través de los años a la medida que efectivamente pues, se ha ido dando un éxodo de colombianos que vivían en esa región por obvias razones políticas. Y vemos también España, por ejemplo, Ecuador, cómo se ha ido aumentando esa migración, sobre todo en el caso de España, comparado a años anteriores. En el caso de Ecuador también se ha visto una disminución, y vemos, por ejemplo,
el caso de Chile, donde hay una gran población vallecaucana, sobre todo de la región Pacífico, que se encuentra ya en ese país, como ha habido un aumento la migración, y en otros países, pues ni hablar, aquí no tenemos todos los países, pero nomás en el caso de Alemania, las cifras, por ejemplo, han ido aumentando, y en estos países de la Unión Europea, el aumento de ciudadanos colombianos que están allá en condición regular o pidiendo asilo o en tránsito o son población flotante ha ido en aumento en los últimos 5 años, y es importante reseñar esto. Entonces, ya para ir cerrando y dar paso a que ustedes puedan interactuar con nosotros, ¿cuáles son las soluciones puntuales de abrir esos espacios de las remesas, de generar proyectos productivos que frenen el ciclo de falta de oportunidades? Finalmente cierra fundamentalmente esa brecha entre ricos y pobres. Y no es una frase politiquera. Finalmente, al invertir nuestras remesas en Colombia, financiamos los emprendimientos de nuestra gente, frenamos el ciclo de migración por falta de oportunidades, y ese colombiano en el exterior logra ver un retorno en su inversión. Al fin de cuentas, todos ganamos, porque finalmente nadie nos va a venir a ayudar a resolver los problemas del país, y podemos solucionar muchos problemas si nos conectamos con nuestra propia diáspora, nuestra propia gente y la gente de nuestra región. Y el Valle del Cauca tiene que ser ícono, tiene que ser un faro de luz en el tema del manejo de la migración de esos vallecaucanos que se han ido. Deben ser incluidos en el plan departamental de desarrollo, en el plan municipal de desarrollo. Debe haber un concepto que hable de colombianos en el exterior, no migración flotante, no migración venezolana, no migración cubana, no migración haitiana. Estamos hablando de colombianos en el exterior, y que los funcionarios en Colombia entienden el tecnicismo detrás de toda esta, digamos, presentación que estoy haciendo, y que claramente empecemos a incluir a los colombianos en el exterior en temas puntuales de Colombia como tema de desarrollo, no solamente de región del Valle del Cauca, sino de todos los departamentos del país. Pero el Valle del Cauca, ojalá sea esa punta de partida para que logremos garantizar de que seamos ejemplo, y que finalmente otros departamentos quieran seguir el paso de este esfuerzo, que es visibilizar el aporte de los colombianos en el exterior a nuestras regiones, y que nosotros como colombianos en el exterior seamos incluidos en la agenda nacional, en la agenda departamental, para que todos podamos construir país. Las remesas sin duda visibilizan al migrante y su lucha. Tantos colombianos que tienen 3 trabajos, tantos colombianos que salen de una cocina de un restaurante a las 6 de la tarde, trabajan parqueando carros en un valet parking, y después se van a limpiar oficinas o un edificio a medianoche, y solo duermen 3, 4 horas. Ese colombiano tenemos que visibilizarlo, pero no visibilizar la tristeza y el drama de ese ciudadano, sino visibilizar su lucha, su capacidad de poder trabajar en el exterior y darle oportunidades a su familia. Pero no podemos seguir expulsando ciudadanos esperando que esos ciclos se repitan. Tenemos que buscar que a través de las remesas podamos empezar a ofrecer oportunidades que le permitan generar no solamente a ese colombiano que está afuera una posibilidad, no sé, una inversión para su retiro. De pronto ese ciudadano colombiano, como es la historia de muchos colombianos migrantes, no tiene su situación definida migratoriamente hablando, en temas migratorios, no está regularizado. Entonces gana dinero, pero no aporta pensión, ni aporta pensión en Colombia, ni aporta pensión en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, al ofrecerle un proyecto productivo, de pronto también le puede servir para que esa persona en algún momento piense en hacer un retorno para hacer su retiro en territorio colombiano, en el departamento del Valle del Cauca. Y podemos penetrar diferentes temas que tienen que ver con ese tema de las remesas y los colombianos en el exterior, pero todo va unido al tema de cómo logramos incluir en toda esta temática de la agenda de desarrollo económico de nuestra región vallecaucana y del país a nuestra diáspora colombiana, y que no sigamos violando la Constitución. Finalmente, la Constitución incluye a toda la ciudadanía, y es importante que incluyamos a los colombianos en el exterior desde el plan departamental, el plan municipal, pero también en las legislaciones que se sacan desde el Congreso, para que ese colombiano en el exterior que se va no se sienta excluido, que es de suma importancia. Entonces, sin duda, parte de este esfuerzo es cerrar esa brecha, es cerrar esa invisibilización, por decirlo de alguna forma, que tienen nuestros migrantes, y que podamos abrir estos espacios de oportunidades que hay que agradecerle a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Gobernación del Valle del Cauca, por abrir esos espacios que son muy pedagógicos, que finalmente es uno de los objetivos de Servicolex, también hacer mucha orientación y pedagogía
porque es importante no solamente educar al migrante que se va de Colombia, sino también educar a aquel que se fue y está en territorio, digamos, norteamericano, en territorio canadiense, está en México, está en Europa, en cómo podemos desarrollar la región y tener algún retorno, pero también hacer concientización en nuestros líderes locales y nacionales de que es que el que se fue sigue siendo colombiano, el que se fue lo sigue cobijando la Constitución y los derechos que ahí están plasmados. Y de ahí la importancia de que hablemos de remesas, pero de una manera mucho más constructiva y productiva, y por eso agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico que haya abierto este espacio, a su secretario Pedro Bravo, que ha entendido esta temática, y de ahí la importancia de que podamos ofrecer esos proyectos para que ustedes los evalúen y que finalmente la gente pueda generar desarrollo en la región. Y finalmente, ya para cerrar, creo que una de las soluciones más importantes que tenemos es el cierre a la puerta a la inmigración irregular. Entonces, mucha gente, y hemos visto de hecho en redes sociales que se publican información irresponsable, por ahí hemos visto que se habla de que una persona se puede hacer residente si cruza de manera irregular, lo cual es completamente falso. Y para que una persona se pueda hacer residente permanente, cruzando en forma irregular, o sea, cruzando de manera ilegal la frontera sur con Estados Unidos, por ejemplo, tiene que pasar varios años. Aparte de eso, tiene que ir ante un juez de migración, que ese juez finalmente valide y apruebe que es una persona que tiene o es sujeta al derecho de quedarse en los Estados Unidos y que le brinde un amparo que le permita hacerse posteriormente residente permanente, y deberá cumplir con unos requisitos, pero ellos les estoy explicando en este momento, estamos hablando que puede demorarse 10 años. Entonces, por eso no es tan fácil emigrar en forma irregular, pero lo que queremos con esta presentación de hoy es abrir el espacio para que la gente, nuestros vallecaucanos, nuestra gente del departamento, empiece a pensar en cómo pueden, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, empezar a generar desarrollo, ver proyectos de inversión que se puedan generar y cómo podemos ayudarle a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores del departamento a hacer realidad sus sueños, pero también generarle un retorno a ese vallecaucano que está enviando esa remesa con el fin de no solamente tener un retorno, sino también, ¿por qué no?, ayudar a que su región, a que su localidad, su comuna, de donde haya salido esta persona, tenga un mejor futuro y que no repitan ese ciclo de la inmigración irregular que finalmente muchos lo hacen, en muchos casos vendiendo y empeñando todo lo que tienen en Colombia, llegan al país, al estado receptor, y finalmente no se logran adaptar o no logran conseguir o abrirse camino y tienen que regresar a Colombia desafortunadamente con menos de lo que se fueron y endeudados y emproblemados. Entonces, por eso es de suma importancia que aprovechemos estas oportunidades que brinda la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Gobernación del Valle del Cauca, y la importancia que tiene las remesas, la importancia que tiene esos vallecaucanos que se han ido, esos colombianos migrantes, y que podamos hacer un proceso de inclusión social, económico, pero también de desarrollo en las regiones de las cuales han salido nuestros hermanos y hermanas. Y aquí terminamos la presentación. No sé si haya preguntas para nosotros. Cristian, muchas gracias por tu intervención. Nos queda muy claro que las remesas son una gran oportunidad para el departamento y que como Secretaría de Desarrollo Económico tenemos esa gran labor de apoyar a los emprendedores de colombianos, vallecaucanos que están en el exterior también y que llegan al país nuevamente o que deciden emprender desde allá, y que desde acá podemos apoyar esos procesos productivos. Quedamos con esa tarea como de seguir trabajando en este tema para encontrar todas las oportunidades que puedan abrírsele a vallecaucanos que están viviendo en el exterior o que acaban de llegar. Y como bien lo decías, pues hay muchas oportunidades que no se están explotando o que no se están explorando lo suficiente. Y desde nuestra Secretaría de Desarrollo Económico hemos trabajado muy fuertemente a través del programa Valleín en asesorar y capacitar a emprendedores en nuestro departamento, y por supuesto que eso puede ser un proceso que fortalece el emprendimiento en el departamento y que nos capacita para llevar a nuestros emprendedores a ese nivel que necesitan para poder recibir una inversión de capital que viene del exterior, por ejemplo. También hemos trabajado con Invest Pacific muy de cerca
en atraer inversión extranjera. Hemos logrado importantes avances en términos de inversión extranjera, el cuatrenio más exitoso que hemos tenido, y eso pues nos hace sentir muy felices y muy orgullosos de saber que está llegando inversión extranjera y que esa inversión extranjera está generando empleo, está generando desarrollo económico, y que gracias a ese trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría y en alianza con Invest Pacific, pues hemos logrado, digamos, también traer esas empresas en el exterior que pueden llegar al departamento. También una oportunidad de las remesas que están llegando a las familias, una invitación a las familias que son receptoras de remesas para que utilicen parte de esa remesa para generar un proyecto productivo, para emprender, para encontrar una oportunidad de inversión que sea interesante para ustedes, y por supuesto que desde la Secretaría de Desarrollo Económico estamos para acompañar ese proceso de búsqueda, ese proceso de inversión. Entonces, Cristian, muchísimas gracias. Para terminar, quería decirte, bueno, ¿cuál sería como ese consejo para un colombiano vallecaucano en el exterior que está enviando su remesa? ¿Qué puede hacer él para que esa remesa sea más productiva, para que esa remesa le genere a su familia no solamente el alivio de los gastos, sino también una oportunidad para el futuro? Creo que es importante, como para cerrar, y es, más allá de decirle al colombiano en el exterior que mire esas alternativas, es ver cómo a nivel departamental podemos generar los espacios para que esos emprendimientos que, por ejemplo, Pedro o Juan o María, que están en el exterior, envían un dinero mensual a su familia, que de pronto parte de ese dinero se empiece a ahorrar para efectos de que ellos puedan generar posteriormente un emprendimiento, pero para eso obviamente se requiere de socios, como en el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, como también de la Gobernación, pero también de la banca, para efectos de articular productos financieros que sean diseñados estrictamente para nuestra diáspora colombiana. Es un tema que me parece importante puntualizar. Hay una gran diferencia entre inversión extranjera generada por concepto de empresas o recursos que entran por ese tipo de inversión o flujo económico, pero también es importante clarificar que la idea es promocionar e incentivar que esos 4,5 millones o 6,5 millones de colombianos que están en el exterior, 8.000 millones de dólares al año, y esos casi 2.000 millones de dólares al departamento del Valle del Cauca, que podamos, con un pequeño porcentaje de eso que se empieza a destinar por parte de estas familias a proyectos productivos, vamos a ir generando la posibilidad que desde la misma familia, el joven que está en la universidad, cuando salga de la universidad, tenga de pronto una oportunidad de empleo generada por esas mismas remesas. Pero para eso necesitamos que hagamos conciencia desde que porque hay una confusión en esos conceptos de la inversión que se genera por grandes inversiones a través de empresas o países extranjeros que hacen esto. Aquí nos tenemos que concentrar es puntualmente en cómo logramos, sin dejar a un lado la inversión extranjera, cómo logramos canalizar los recursos que están llegando por conceptos de colombianos en el exterior y armar productos específicos a nivel financiero que faciliten la inversión del colombiano, no del extranjero, del colombiano, que finalmente pueda invertir en su propia región, y creo que ese es el eje final digamos, de enfatizar el tema de cómo logramos conectar las remesas, la inmigración, la inclusión de esos migrantes en ese desarrollo del departamento. Vamos a seguir hablando con Cristian, quien además de su generosidad nos ha contado mucho sobre las remesas y nos puede orientar sobre cómo podemos aprovechar esas remesas que están llegando de vallecaucanos en el exterior para potenciar el desarrollo económico de nuestro departamento. Entonces, Cristian, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, por contarnos un poco sobre este mundo, y bueno, seguiremos hablando entonces el próximo jueves a las 3 de la tarde. Claro que sí, el jueves también la idea es como invitar a la ciudadanía que nos hagan preguntas de pronto, que le puedan hacer llegar a la Secretaría. Y nosotros el jueves vamos a concentrarnos aún más en ese tema puntual de colombianos en el exterior y cómo conectamos con las remesas. Perfecto, Cristian. Entonces, alistaremos todas las preguntas, vallecaucanos que nos escriban a través del Facebook o a través de nuestras redes sociales, y el jueves nos vemos para que Cristian nos ayude a responder muchas de ellas. Muchas gracias. A ustedes, muy amables.